Buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Estaba yo pensando ahora, hombre, hoy podíamos haberle dedicado el programa a tantas cosas. Podíamos hablar de la guerra contra Ferrovial, por ejemplo, ¿no? Qué malo es jugar sucio en una guerra y encima perderla. Podríamos hablar pues de lo de el Coto Doñana, a ver qué ha estado haciendo Sánchez en estos últimos años como para ahora insultar de esta manera, como hacen sus ministros siempre, en este caso Teresa Rivera y el propio presidente, a las autoridades de Andalucía que, por cierto, esto que han aprobado, el regadío, ya lo presentaron, fue la última cosa que votaron en el Parlamento de Andalucía antes de las elecciones, que ya ni nos acordamos cuándo fueron. Creo que fue el 7 de junio, pero no estoy muy seguro, no me tomen por cierto. Bueno, la cosa es que se nos ha pasado por la cabeza dedicar el programa a todas esas cosas y al final hemos dicho que no, que si queremos ver esto a futuros, lo de Doñana durará lo que dure la campaña electoral, porque eso sí les digo. Al PSOE el hueso de los dientes no se lo quita nadie hasta el 28 de mayo. Sin embargo, no verán gente del PP ni de Vox con la copia de las cosas que salen del juzgado de Tito Berni, que bien pudieran durar también hasta el 28 de mayo, ¿verdad? Porque no deja de... Hombre, que le encuentran unos sobres con pasta. Ay, ¿qué haría con esto? Pues, ¿qué va a hacer con esto? Ah, que sale una a la que se la conoce como chocho volador. Oiga, ¿pero esto qué es? Pero eso da mucho de sí, ¿eh? Era diputado socialista canario, ¿eh? Y los que están en el rollo, un general de la Guardia Civil en la cárcel. ¿Ah, que esto? Pero ya como que, ¿sabes? No sea que me reprochen a mí lo del alcalde de no sé dónde. No sé, estas cosas. Está acomplejado mundo de la derecha en España, que no entiende que a veces hay que dar un puñetazo sobre la mesa y por derecho. Sobre todo la gente del PP, lógicamente. Los de Vox sí que lo dan. A veces nos convence más y a veces menos, pero sí que dan puñetazos en la mesa. Sin embargo, hemos decidido dedicar el programa de hoy a algunos elementos contradictorios de la campaña electoral. El auge de Yolanda, el fenómeno Yoli, ese es uno de ellos. ¿Qué pasa en el PSOE? Que se ha ido la charanga, que no quieren aparecer en las fotos con el presidente, con Pedro Antonio. ¿Cómo lo llevará eso Pedro Antonio? Que además los que van a buchearle resulta que son de izquierdas todos, partidarios del Polisario. Que no he visto a nadie del PP con una bandera de Polisario, ni a nadie de Vox, ni a nadie de Ciudadanos. Bueno, qué cosas, ¿verdad? Y luego el Partido Popular, que parece que en estas elecciones arrancó de caballo y ahora se está cayendo de burro, porque, en fin, que no saben si, que tal, que cual, que soy corresponsable, pero las elecciones dicen lo que dicen, uy, que a lo mejor las expectativas eran exageradas. Bien, de todo eso vamos a hablar, espero que se lo pasen muy bien, nosotros seguro que nos lo vamos a pasar bien. Les presento ya a nuestros invitados. Don Iñaki Ezquerra, intelectual, escritor, fundador del Foro de Hermoa, analista político y el hombre que más sabe en España. No es así. Bueno, es Siempre una lo dices, lindeza pero no que es yo así. le brindo, hombre. Muchas gracias, Javier. Estamos a favor de los piropos, supongo, ¿no? Sí, no, a mí, bueno, hombre, menos a mí, mal. que me levante la autoestima me parece muy bien. Eso es. Sí, Don esto es Miguel que- Ángel Ferrero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Analista político, hombre que viene del derecho penal, pero que antes que eso, pues ejercía en política y ejercía en las filas socialistas Durante 8 años. durante 8 años. Y ahí se cayó del caballo como Saulo, vio la luz y dijo, aleja de mí este cáliz, ¿no? Mira, eso me lo dijo una vez una persona que coincidía yo aquí en El Gato hace años con él, y bueno, me parece demasiado, ¿no? Asemejarme a Saulo de Tarso, ¿no? Pero sí, más o menos. Saulo de Tarso, sí, señor. Tarso, provincia de Tarragona, como todo el mundo sabe. No lo digo porque el nivel cultural está horrible. Ayer venía oyendo yo una tertulia de radio por la mañana donde una persona seleccionada por un tipo que me merece todo el respeto, Carlos Alsina, cuida mucho sus tertulias, sus programas, y hago publicidad sin cobrar de él, ¿verdad? Tenía una tertuliana, no voy a decir el nombre, no sea que se ofenda, que en un minuto dijo 4 veces el coto de Doña Ana. Ahí lo dejo, no lo voy a calificar. Don Raúl Ramírez, abogado, empresario, gente de bien y bilbaíno. He invitado y muy gustoso estar aquí una noche más
Haremos lo posible por hacerla animada, aunque yo creo que los temas lo son. No, no va a ser difícil. Y decía Iñaki una cosa, que los piropos siempre son bienvenidos. En este país últimamente piropear con elegancia, con gracia y como parte del acervo cultural del español, que todavía tiene un alto riesgo penal. ¿Sí? Depende a quién piropees. Sí. Es como el presidente del Parlamento andaluz, que, como sabe usted, está en un palacio que se llama el Hospital de las Cinco Llagas, ¿no? Que le dice, oiga, si usted quiere llamar la atención, cómprese un mono. No, no diga eso, don Jesús Aguirre, que eso es un delito, ya no se pueden comprar monos. Es lo que nos tenemos que ver. Bueno, vamos a nuestro tema. Nuestro tema es el fenómeno Yoli, para entrar en calor. ¿Qué pasa con el fenómeno Yoli? Bueno, pues que tiene como un avientador, ¿verdad?, que está ahí con el fuelle dándole. Yo creo que se han equivocado en el tempus, o sea que esto hace 2 años tenía mucho sentido y que hoy, pues la verdad es que este arroz se les ha pasado. Y ahora produce, al revés, un daño para el propio Sánchez, el avientador principal de la Moncloa, produce un daño en general para la izquierda española y, bueno, paro aquí, recupero luego el discurso y doy la bienvenida a don José María Sánchez, que ha llegado un poquito tarde. Pero doy la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches y perdón por llegar tarde. Catedrático del mundo del derecho, tantos son sus méritos, juez en excedencia, diputado de Vox, naturalmente, y tantas las cosas, ¿verdad? Diplomado en letras. Yo qué sé, si usted es como el hombre del medioevo, ¿no? Del renacentismo, perdón. Pero yo pensé que íbamos a hablar de Yolanda Díaz. Sí, efectivamente. Es que yo, si no me pongo contrapeso, hablar de ciertas cosas, pues al final, no crea usted que no produce estragos. Es como lo de páncreas, se va quedando con lo que sobra y ahí se formula un atascón de miedo. Bueno, hemos dicho, volviendo a lo de Yolanda, que Yolanda ahora mismo electoralmente su alternativa hunde las expectativas de Sánchez, que una ultraizquierda dividida entre Sumar y Podemos, pues cambia las cosas y las cambia a mal para el interés electoral del señorito Sánchez. ¿Cuánto y cómo? ¿Y por qué soy capaz de decir esto? Me paró un señor con un perro de estos que orinan donde les da la gana. Digo un señor por decir algo, debía ser podemita, y cuando me pasa por al lado me dice, así que Podemos caer en todas partes. ¡Ja! No sé exactamente qué significa eso, supongo que una crítica, porque yo digo que Podemos caer en todas partes. Por si nos está viendo esta noche, ¿por qué digo yo esto? Vamos a ver 3 encuestas publicadas en periódicos nacionales, algunos de izquierda, esta misma semana, concretamente pasado lunes. Decía El País, sin hacer distingos entre Sumar y Unidas Podemos, que ese espacio político bajaba de 35 a 31. Eso es caer, lo digo por el podemita, que no son muy buenos en mates, pero bueno. El mundo ya sí que diferencia entre Sumar y Podemos. Y, atención, estalló la sorpresa en el estadio del Mántico. Bien, dice El Mundo que 35 escaños para la señora esta, que tiene un esbozo de partido político, que nadie sabe en qué anda en las cuestiones fundamentales. Eso sí, se sonríen mucho y son muy amables y hacen cosas chulísimas. Pero ¿y cuánto le da a Podemos? 8. 35, 8. Y no, esto sin saber por qué ni por qué no. Y luego está el caso de La Razón. El caso de La Razón, pues dice que entre 28 y 30 la señora de Sumar, la señora sumatoria, y entre 3 y 5 los señores de Podemos. Hasta el propio Pablo Iglesias reconoce que están en declive. Luego los que pasean los perros que orinan donde quieren te asaltan por la calle y te reprimen o te reprenden. Esa actitud de observación, que no de otra cosa. Bueno, que el gobierno está detrás de la operación de elevación a los cielos de Yolanda Díaz, pues es evidente. Basta con ver imágenes del último Consejo de Ministros, el del pasado martes. Nada tenía que ver lo que aprobó el Consejo de Ministros con el Ministerio de Trabajo y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sin embargo, ahí estaba y, por cierto, allí le preguntaron algo que ustedes tienen que conocer. Allí le dijo a algún periodista con mala uva, de estos que nos hacen falta y que necesitamos incluso más, le dijo, oiga, ¿me puede usted contar por qué sale usted a explicar cosas del ministerio de Ione Belarra? ¿Ah?
Y después del susto inicial, movimiento de los rizos, cuando uno mueve la cabeza así, lleva rizos, a mí me lo contó un rabino, pues los rizos van solos, no van con la cabeza, no acompasan. Esto es lo que dijo la buena de Yolanda Díaz. Quería preguntarle a la ministra de Trabajo si comparte las críticas que se han hecho desde Igualdad y desde Derechos Sociales sobre que la Secretaría de Estado no les estaba permitiendo comparecer en las últimas semanas tras el Consejo de Ministros para contar algunas de las leyes que habían aprobado. Funcionamos de manera mancomunada y la política de comunicación la dirige la Secretaría de Comunicación. El resto de consideraciones yo creo que tienen que responder las personas que las emiten. Pone de lado, pero no remata. Bueno, no creo que tengan ustedes dudas sobre que el Gobierno ha protegido esto de Yolanda Díaz, que a lo mejor ha llegado tarde con ese proyecto y que ahora es un estorbo ese proyecto, y ya veremos cómo encauza. Voy a ser muy atrevido, les voy a plantear de entrada algo que seguramente debiera ir cuando el programa está más en caliente. ¿Creen ustedes que podría ser posible que al final y de cara a las generales, ya olvidado lo del 28 de mayo, hubiera un ticket en la misma lista entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz? Algunos creen que esa es la única manera de que se pueda hablar de un posible gobierno de izquierdas después de las elecciones. Miguel Ángel. Fíjate, yo veo más probable que los que más se odian ahora mismo, porque son compañeros y amigos, o eran amigos, son precisamente Podemos y Sumar. Y veo más probable que vayan en un solo ticket estas dos confluencias. Lo digo porque leyendo las encuestas que has colocado, hay una cifra que es muy importante. Juntos llegan al 16,5%. Es un escenario que plantea el mundo, ¿no? Que juntos llegan al 16,5%. Eso significa estar entre la tercera y la cuarta fuerza política. Podrían llegar a ser tercera, por delante de Vox, pero podrían, incluso pasándole a Vox, no alcanzándole como tercera fuerza política, porque Vox tiene un electorado en otras partes donde Podemos no alcanza a llegar. En las Castillas, por ejemplo, no alcanza. Por lo tanto, no serían competidores directos, pero alcanzar el 16,5 son unas cifras muy importantes ya. Hablan de la cifra mágica del 15%, porque sacar el 15% normalmente supone sacar más, o sea, menos del doble, no ser un poquito más de la mitad, perdón, del que gana. Y cuando eres un poquito más de la mitad del que gana, en todas las provincias donde hay 4 y 5 escaños, puedes conseguir el cuarto Lo escaño. que pasa es que para eso hay que querer. Y Sí, hoy por hoy no se puede decir que sí, se quieran demasiado. Se odian de esa manera que solo saben odiarse. Ellos, y es una manera brutal, es un odio brutal. Pero hay algo que supera al odio, y es las ganas de seguir pisando moqueta. Y eso importa. Pues yo creo que esa señora que aparece ahí con sus rizos y esa jovialidad y sonrisa que la caracteriza, lo tiene más fácil si se pega a Sánchez que si se pega a Pablo Iglesias. Tú lo dejas ahí. Ahí lo dejo, ya veremos a ver qué pasa. Hay que vencer muchos obstáculos para llegar a eso. Pero empecemos a pensar en que esa hipótesis existe, Iñaki. Sí. Bueno, Sánchez tiene una contradicción, y es que, por un lado, todo ese mundo de la ultraizquierda populista, por un lado, le amenaza a su propio partido y, por otro lado, los necesita. Quiero decir que, claro, a la hora de pensar en un futuro gobierno en el que consiguiera él salir airoso, pues sería a costa de tener que trazar unas alianzas similares a las que ha trazado para este presente, ¿no? Entonces, claro, es una contradicción. Usar ahora a Yolanda Díaz, bueno, pues, en fin, a mí me parece que es repetir el mismo infantilismo. Bueno, a ver, en su momento, cuando llegó Podemos, había unas ciertas expectativas de que había una actitud coherente en esa izquierda, había gente que se había ilusionado con todo el espectáculo aquel de la Puerta del Sol, pero yo creo que a estas alturas ya la decepción, primero Podemos tiene que ser, para la gente joven que le votó, pues no sé si tienen conciencia de ello, pero es un fracaso.
es un fracaso generacional. Es decir, que alguien que se presentaba como una alternativa a los partidos tradicionales y a la izquierda más, por llamarla así, moderada, aunque no lo es desde Zapatero, claramente, pero yo creo que esta gente, pues la gente que ha apostado por Podemos, tiene que tener una sensación de fracaso porque han hecho el ridículo. Es decir, que no es que ya hayan conseguido hacer, que no hayan conseguido cumplir con sus expectativas, sino que es que han hecho espantosamente el ridículo. Es decir, que personajes como Pablo Iglesias o Irene Montero o Belarra, pues son personajes patéticos que se van a tener que ir por la puerta de atrás, ¿no? Y a estas alturas venir con Yolanda Díaz y con ese infantilismo, primero es reincidir en el infantilismo y luego pues lo que podríamos llamar pues, científicamente chonismo-leninismo. Es decir, que yo creo que es más o menos lo que representa Yolanda Díaz, ¿no? Es decir, que alguien que se entusiasme con el discurso de este personaje que por otra parte siempre se escabulle, siempre procura no decir nada frente a la ley del solo sí es sí, pues quería nadar y guardar la ropa. Por un lado jugaba a ser fiel a Podemos, por otro lado se ponía del lado de Sánchez a la hora de corregir la ley, en fin. Pues es un personaje, bueno, hay un libro de Luca Costantini, Yolanda Díaz, La seducción del poder, que traza muy bien su biografía, es decir, que desde que estaba en el Ayuntamiento de Ferrol, pues como es un personaje que lo único que ha hecho es ir dejando cadáveres por el camino, trepar todo lo que ha podido y apuñalar a aquel que en un momento determinado le sostuvo. En fin, yo creo que el final, el desenlace que va a tener todo esto, pues va a ser bastante patético, ¿no? Raúl. Pues yo creo que Iñaki está apuntando muy bien, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que pasar a hablar, en vez del partidismo, del personalismo. Porque yo creo que dentro de esta relación amor-odio, si podemos identificarlas así, hay tres factores o hay tres operadores muy claros, ¿no? Está el señor Iglesias por detrás. El señor Iglesias ha aprobado en el sector privado y evidentemente en el sector privado pues hay que trabajar, está la meritocracia, tienes que dar resultados y ha sido un desastre. Yo creo que esta tentación del señor Iglesias de volver a tomar las riendas de un Podemos sin trabas, pues creo que está manejando por un lado y luego lo explicaré. Yolanda lo ha explicado Iñaki muy bien, ¿no? A quien haya leído un poco la historia desde sus orígenes como abogada hasta hoy, pues efectivamente ha sido una vida de traiciones, cadáveres y oportunismos personales, ¿no? Lo mismo estoy en un sector que estoy en otro, ahora cojo contigo, te abandono y tal. Bueno, es una forma de entender la vida, si le va bien, pues estupendo por su parte, ¿no? Y luego tenemos también a Maquiavelo I, ¿no? Que es el señor Sánchez, que está jugando las trajes. Y en este sándwich, donde tenemos una foto mucho más clara, dice, el señor Sánchez puede perder votos. Puede perder votos. Evidentemente, el proyecto de Sumar solo tiene dos opciones de recogida. El extinto Ciudadanos, descanse en paz, pues no parece que el quien quiere voy a acabar ahí. Evidentemente, por Vox y por el Partido Popular no tendría nunca. Y podría tener esa ala izquierda moderada del Partido Socialista y recoger también quizá esa parte de gente que votó a Podemos no tan llevado por un espíritu más reivindicativo, más oportunista, pero que no se refleja en esa agresividad y ese chabacanismo que hoy puede representar tanto la señora Belarra como la señora Montero, ¿no? Ni ese feminismo a ultranza, donde pueden ver en esa finura o en esa elegancia o en esa dulzura de la señora Yolanda una forma de saber reivindicar. Pero lejos de todo esto, me decía mi compañero Miguel Ángel, no, yo puedo ver una opción. Pues fíjate que yo la veo por el contrario. Yo creo que con Podemos no va a tener ninguna opción. Y no la va a tener porque la jugada del señor Iglesias es que no la tenga. ¿Y por qué le interesa al señor Iglesias que Yolanda no la tenga? Porque se va a cocer en su propia agua. Y el señor, una vez que Sánchez ha demostrado en su dilatada trayectoria profesional que es otro gran experto en dejar cadáveres por el camino, empezando por sus asesores y gente más cercana, Iglesias al final lo que está postulando es un Podemos como única alternativa izquierda real. Si bien hay una integración en el partido de una lista conjunta o un acuerdo programático de gobierno con Sumar, la izquierda se desmembra, pero Podemos vuelve a revitalizarse con menos escaños, pero como una alternativa única. En una palabra, que no le pase lo que le pasó a Izquierda Unida,
que ha quedado diluida en un entorno de izquierda con un ministro que, bueno, que salvo celebraciones no hace otra cosa. Sí, señor. Pausa para la publicidad. Volvemos enseguida porque este tema tiene mucha tela. O sea, que alguien que no tiene partido, que recién lo ha presentado, oiga, soy yo y tengo estos amigos y los llevo del brazo, pero que no sabemos qué piensa, qué defiende, hasta cuándo y de qué modo. No lo sabemos, pero las encuestas dicen ya que 38 a 8 con Podemos. Dice, oiga, pero ¿esto cómo es? Esto solo se explica de una manera. No es el poderío político de la señora Yoli, no. Es el hastío, el hartazgo de esos votantes de Unidas Podemos que se van a donde haga falta para no tener que votar a las avinagradas señoras Irene, Pam, Ione Belarra, y etcétera, etcétera. Todo ese mundo oscuro de liberar a personajes que están en la cárcel por delitos sexuales y ni siquiera arrepentirse, yo pa'lante, viva mi soberbia y por mis fueros y porque yo lo valgo, pues además de Galapagar, del Chalet-Torro y de tantas y tantas actitudes que tomó el mundo de Iglesias, pues al final se pagan y el elector dice, mira, yo al PSOE no le votaré porque estoy a la izquierda, pero a esta señora, pues venga, pues tira, para esta señora. Sin entrar a valorar, hombre, tiene mejor aspecto que algunas de las lideresas de Podemos, más atildada, no voy a dejar ahí, no voy a decir lo otro que están pensando ustedes, más limpia o tal, no, más atildada. Ahí lo quiero dejar. Don José María Sánchez. Yo esto de Sumar y Podemos, voy a hacer una interpretación con la información que tengo, que es la misma que vosotros. No sé nada de lo que piensan internamente de este asunto ni a qué obedece. Yo creo que lo primero que se debe hacer es constatar un hecho. Esto puede parecer una perogrullada, pero en realidad es la causa de todo. Y es que en Podemos se han dividido. Se han dividido. Y de esa división resulta esto de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, y lo que quede de Podemos. Bien, ahora hay que preguntarse por qué se han dividido. A mí me parece que la respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla. Creo que se han dividido porque saben que son, conjunto de lo que era Podemos, un partido a la baja. Lo son desde 2019, porque ellos en 2019, no olvidemos esto, tuvieron un resultado muy malo respecto de sus resultados anteriores, principalmente los de 2015 y 2016, elecciones en las que prácticamente empataron con el PSOE, la diferencia era de un punto y medio, y por lo tanto se situaron siempre por encima del 20%, y en 2019 no llegaron al 14%, y ya sufrieron una escisión en cabeza de Rejón con esta cosa que se llama Más País, que les quitó cerca de un 4%, es decir, que ya eran un partido en decadencia. Y ahora, después de la experiencia de gobierno en coalición con el Partido Socialista de Sánchez, lo que han obtenido es que esa decadencia se agrave. Entonces, ante una situación como esta, que ya empieza a ser para ellos, no digo próxima a la extinción, pero muy grave, pues como sucede en este tipo de cosas, pues se pelean. En el éxito todos contentos, en la desgracia todos desdichados y reprochándose los unos a los otros, qué sé yo, el qué. Esto me parece que es claro y creo que la decadencia sigue. Creo que la decadencia sigue, aún en la hipótesis de que alguna de estas dos opciones o ambas juntas alcanzasen un 15% del voto popular, cosa que yo me atrevo a decir, quizá temerariamente, que excluyo, aun cuando fuese así como indican algunas de esas encuestas, seguiría siendo un resultado decadente respecto de sus resultados cuando estuvieron en esplendor. Eso está claro. Sigue siendo un partido a la baja. Entonces, en esa división propiciada por la desgracia,
cada uno ha interpretado que el remedio tiene un sentido diferente. Y entonces Yolanda Díaz ha considerado que el remedio es presentar una faceta de Podemos moderada que se aproxime y hasta pueda llegar a confundirse, no como partido, sino como opción electoral, con el centro-izquierda más izquierdista del PSOE. Y los otros probablemente han considerado que la forma de resolver esta decadencia, que ya apunta a ser irremediable por haber compartido gobierno con el PSOE, consiste en atacar al PSOE, como hemos visto durante ya cerca de 2 años, incluso desde el gobierno, y situarse en la extrema izquierda extrema que los distinga netamente del PSOE para, llegado el caso, aunque me parece ya muy tarde, francamente, a 6 meses de las elecciones, ponerse a la cabeza de la manifestación de protesta contra el gobierno. Y claro, estas son 2 opciones, las dos oportunistas, porque diferencias ideológicas entre Yolanda Díaz, Irene Montero, Pablo Iglesias, la tía de Pablo Iglesias o la prima de Belarra, no hay ninguna, son exactamente iguales todos, son 2 opciones oportunistas que, claro, son divergentes. Y esa es la situación. Por último, yo no me creo de nada las encuestas que han aparecido en pantalla de ABC y La Razón, por cierto, perfectamente alineadas, del Mundo y La Razón, que le dan ese subidón a esto de Sumar y a los otros les dan un bajón y no sé qué. Esto es en línea, supongo, de lo que han interpretado que le conviene al PP. Seguramente. Quiero que vean a continuación, hemos tratado de hacer un desnudo de lo que era y lo que es Yoli, la vicepresidenta Yoli. Algunos la llaman la Fashionaria, la Fashionaria, que grandioso. Vean. En un lugar de Galicia de cuyo nombre Yolanda Díaz a veces preferiría no acordarse, no ha mucho tiempo que vivía una comunista de las de melena morena al viento, vestido oversize y mensaje alto y claro. El comandante Hugo Rafael Chávez, reconocemos en él al más digno libertador. El proceso de pijificación de la que quiere ser la primera presidenta de nuestro país. Es ya una parte esencial de la historia reciente de España, pero no llegó de la noche a la mañana, claro. A ver si soy capaz de explicarlo. ¿Cómo hemos pasado de un corte de pelo nada llamativo y chaquetas algo apretadas a un estilo de Sarah Jessica Parker? ¿Su imagen se ha ido adaptando a su discurso o ha sido al revés? Desde luego, la Yolanda, ministra de Trabajo y vicepresidente del Gobierno, no llamaría a Núñez Feijóo macarra, como se hizo hace una década. Allá por 2015, la entonces diputada de En Marea se mimetizaba perfectamente con sus compañeros con tonos sobrios, siendo plenamente consciente de la importancia de la imagen. Por aquel entonces, hasta Pablo Iglesias le daba el ok. Que precisamente Iglesias le llamara para ser ministra de Trabajo hizo todo lo demás. En ese momento nace una Yolanda nueva, nuevo look y nueva identidad política. Hoy no le voy a dar un dato, le voy a dar 10. Y más de 10 han sido los líos de la ministra, desde gazapos con el lenguaje inclusivo, Autoridades. la explicación no explicación de los ERTE, Es, digamos, como una especie de dique, ¿vale?, que impide que no se despida la gente. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. hasta recientemente lecciones a Ramón Tamames. Es verdad, señor Tamames, que es un poco sorprendente que usted no cumpla con el reglamento de esta Cámara. Yolanda Díaz no paraba de trabajar. Me acosté muy tarde el jueves, me levanté muy temprano el viernes y hoy sigo trabajando. Trabajaba en su imagen de pasionaria fashionaria. Trabajaba en sustituir a Irene Montero como adalid de la igualdad la Semana del Orgullo. Existo, luego te jodes. Este gobierno hace cosas chulísimas. Y aunque Pablo Iglesias veía al equipo A en las mujeres de Podemos, el Dream Team finalmente rompió. No es para reírse. Díaz, encaminada a Sumar más adelante, comenzó a construir discursos de lagrimita fácil. A todas las víctimas del franquismo les pido disculpas. Eliminamos el libro de la infamia. Nunca más. Y gracias al beneplácito de Sánchez y a pesar del descontento de Iglesias, Yolanda despegó en los medios de izquierdas.
Ahora, frente a la actitud avinagrada de Montero y Belarra, Díaz llega con una sonrisa entre nubes y arcoíris. Desde el gobierno dice que quiere un cambio de gobierno. Por fin. La todavía vicepresidente no siente bochorno cuando hasta la AIREF le corrige los maquilladísimos datos del paro. A ella le basta con ofrecer alternativa a la alternativa. Eso sí, siempre con ilusión. Supongo que les habrá hecho sonreír, pues todo es rigurosamente así en muy poquito tiempo, Don Miguel Ángel. Sí, yo te pedía la palabra precisamente justo antes de que hubieras puesto este corte, porque era de esto de lo que yo quería hablar. Esta señora es ni más ni menos que una operación de marketing sanchista muy parecida a la que hizo con él mismo. O sea, yo solo en política he visto a Sánchez y poco más una operación de marketing de este calibre. Si analizas todo eso, además está muy bien trazado toda la línea. Es un gran vídeo de Ángel. Está muy bien hecho, porque va recogiendo cómo va cambiando su look y paralelamente pues van adquiriendo unos nombres. Lo de Fasionaria, que al final lo hace propio. Lo de Motomami también lo intentó en la cadena SER. Yo soy la Motomami, para también ser moderna, para ser un poco de lo que los más jóvenes conocen. En fin, es toda una operación de gran marketing. Pero es el Partido Comunista con guitarras, panderetas y corazones y ternura, que ella es de lo que habla, ¿no? La ternura, que hay que hacer la política con ternura. Pasado por el Flower Power. Claro, pasó por Flower Power. Es eso, pero realmente son los de expropiese, porque los que oíamos recientemente, los del chándal ese, ¿no? de expropiese, que llega una empresa y quiere hacer lo que quiere con sus cosas, o tú con tu casa quieres hacer lo que quieras con tu casa. O Ferrovial, por ejemplo. Ferrovial, por no ir más lejos, quiere hacer lo que le dé la gana en la libertad de empresa que teóricamente vivimos en este país, y no es que le pongan pegas, no, es que exponen a la ciudadanía una amenaza muy seria, pero porque en su fuero interno creen que todo es suyo. Creen que tu dinero no es tuyo, no el que te quitan con los impuestos, que por supuesto ya es de ellos. No, el dinero que tienes todavía en tu bolsillo también es suyo. Y esto es gravísimo, porque es un problema ya que roza con la moralidad y con las convicciones más profundas. Esta señora es de eso. Entonces, está muy bien que sale, es que la política es ternura, la política es no sé qué, pero no es verdad. Es tan navajera como lo es Pablo Iglesias y como lo es cualquier político como Sánchez. Y es una operación de marketing de primer nivel perfectamente diseñada. Iñaki. Sí, yo, siguiendo en lo que acaba de decir Miguel Ángel, frente a esa pátina de eso, de ternura o de ternurismo, esa manera en que nasaliza la voz cuando se pone pedagógica, porque lo has comparado con Pedro Sánchez, es verdad que tienen muchas cosas en común, en toda la labor esa de maquillaje que se les ha ido viendo de manera progresiva, y los dos impostan la voz, es decir, que uno la adelgaza y en el caso de ella la nasaliza, o sea, es una especie de, hemos hablado de chonismo, pijochonismo, o sea, y luego ya le salen palabras como chulísima, ¿no? Unas medidas chulísimas que hemos encontrado. Bueno, esto, detrás de toda esa pátina, bueno, lo definía muy bien Cayetana Álvarez de Toledo cuando hablaba del parvulario de Yoli, o sea, que solamente pueden escuchar y dejarse seducir por ese discurso, pues gente con una escasa preparación intelectual y, en fin, y con muchas limitaciones, ¿no? Es una manera de humillar a la mujer, quiero decir que si quieren erigir en arquetipo y en modelo de mujer liberada a unas pobres mujeres que sigan a este personaje, pues realmente lo que están haciendo es degradando la imagen. Yo creo que en este país hay muchas mujeres preparadas y que desde luego se tienen que partir de risa cuando ven este personaje. Pero detrás de eso, lo duro, la parte dura, lo que esconde, el hueso duro es el discurso contra la empresa. Es decir, que es un discurso, por otra parte, también hipócrita, porque a la hora de la verdad hay muchos empresarios en la izquierda. Es decir, que como lo hay también en su día había una bandera que era acabar con la propiedad privada y acabar con la herencia, ¿no? Esto ya es una bandera que la izquierda dejó atrás, ¿no? Pero que todavía existe un discurso contra la propiedad privada
y contra la herencia de manera selectiva. Es decir, que todos los de Podemos, los hijos de Podemos, viven de los pisos que consiguieron sus padres y viven en ellos, además, o sea, han heredado. Pero luego hay un discurso que es pues el expropiese, pero que es selectivo, es decir, que ellos eligen quienes no merecen estar en esa fiesta, ¿no? Y en el caso de la empresa, en el mundo empresarial, claro, la izquierda tiene empresas y muchos representantes de ellos las tienen, pero es verdad que tienen un concepto distinto y esto habría que separar. A ellos lo que más les irrita es la empresa competitiva, es decir, que Ferrovial les molesta porque es competitiva. Ellos tienen un concepto de la empresa subsidiada, parasitaria, es decir, que ellos no creen en la competitividad, no creen en que una empresa debe luchar por la calidad, les molesta profundamente cuando ocurre así, y lo que ellos quieren es un país de parásitos, ¿no? Entonces, claro, es una manera muy selectiva de aceptar y de rechazar aspectos de la economía de mercado. Y esto es muy peligroso, es decir, pero además todo esto ya está en el propio origen del socialismo real. A la hora de la verdad, el socialismo real, y empezando por la Unión Soviética y luego llegando a malas copias que ha habido en Latinoamérica, pero en el fondo era un capitalismo de Estado. Es decir, que, o sea, nunca ese socialismo se ha plasmado con sus verdaderos objetivos e ideales, ¿no? Sino, a la hora de la verdad, siempre había una oligarquía que era la que manejaba, y luego pues una sociedad supeditada a ella en la que cualquiera no podía acceder como puede acceder en el mundo capitalista. No existía esa permeabilidad para poder en un momento determinado acceder a la dirección empresarial, ¿no? Es decir, que es el capitalismo de Estado, y a la hora de la verdad, pues todas las malas copias que ha habido populistas en Latinoamérica, empezando por el caso venezolano y el caso de Hugo Chávez, pues a la hora de la verdad y el caso de Maduro, pues es una parodia del capitalismo de Estado, pero en el fondo siempre es la repetición de ese modelo. No sé si estáis de acuerdo. Don Raúl Ramírez, usted que entiende de moda, ¿le pagará algún royalty Yoli al Papa Francisco o no? Bueno, yo creo que... Como ha copiado el blanco, para gusto los colores, pero hombre, ir al Vaticano de blanco es una de las normas que uno sabe que no debe ir, igual que tampoco debes ir a una boda de blanco, ¿no? Pero bueno, ya en este mundo donde ahora todo se cambia y todo se tolera, vaya usted a saber. Pero yo quería coger un argumento que es... Vamos a ver, vamos a separar la imagen de Yolanda del talibanismo ideológico de la izquierda radical. Eso no se ha perdido en ningún criterio, ¿vale? Yolanda Díaz pues es una mujer, como digo, de esta política del postureo, ¿no? Donde efectivamente el vídeo está fenomenalmente hecho. Os felicito porque a medida que se aleja de su mentor, uno de tantos, su look va cambiando. Pero que yo la llamo Yoli la camaleón, porque dependiendo dónde haya apuntado ella, irá acercándose a ese look, ¿no? Ahora mismo estamos, pues evidentemente el señor Sánchez todos sabemos que está encantado de haberse conocido a sí mismo, ¿no? O sea, no he conocido a nadie tan narcisista en ese aspecto. Pues lógicamente eso se tiene que clonar si yo quiero estar cerca de un proyecto tuyo o quiero acercarme. Por eso intuyo que jamás acercará a Podemos, intentará acercarse más a sus expectativas al ámbito de Sánchez. Hablamos de la empresa y la visión de la izquierda, en concreto de la señora Yolanda Díaz. Hay que recordar, y hablando de una manera más seria, no digo no sea serio, tema pasionaria, pero ¿qué esconde debajo? ¿Cómo ha gestionado los 4 o 5 momentos en que le ha tocado salir a disfrutar de algo, ¿no? Porque realmente son muy buenas palabras, pero ni un acto. O sea, esta señora no ha hecho absolutamente nada, pero tampoco se espera que lo haga, ¿no? Como buena gallega, no sabemos dónde tiene la mano, pero como mala gallega no ejecuta. El gallego ejecuta. Tiene un reproche de los organismos europeos y del AIREF que dice, oiga, España no ha chuleado tanto a los parados como ahora. Claro. Y eso lo hace un ministerio que es el de trabajo. Y por maquillaje de datos. Y por ahí va don Xavier por lo siguiente. ¿Dónde aparece la auténtica Yolanda Díaz fuera de los looks tan fantásticos que lleva y esos pelos estupendos? Yo estoy encantado de que se guste, porque creo que es importante que una persona se guste para que coja seguridad. A mí me parece fantástico su evolución estética. Ahora bien, cuando la metemos fuera del contexto del postureo y de la pantalla, aparece ese pequeño dictador que está en la extrema izquierda en España.
¿Cómo ha gestionado ella la relación entre patronos y sindicatos a la hora de negociar la subida de salario? Lo ha gestionado. Aquí mando yo, se hace lo que yo diga y si nos gusta, fuera. Esa es su forma de trabajar. ¿Cómo gestionó o cómo intentó, porque lo de Ferrovial no es más que el final de una historia que viene de tiempo? ¿Qué pasó con las grandes distribuidoras de este país y en concreto en alguna? Cuando quería imponer la cesta, cuando dijo, oiga, usted tiene que pagar lo que yo le diga y usted tiene que topar los precios de alimentos porque yo se lo diga. Esta señora es tan talibana como sus compañeras. La única diferencia es que se ha dado cuenta, quizás sea más lista o quizá más ambiciosa, o las dos cosas, que para poder ser igual de talibana tiene que ir por una imagen social diferente, donde aparezca como Yoli la buena, Yoli la cercana, Yoli la guay, la cool, lo que queramos llamarla. Pero nunca olvidemos ninguno que a la hora de mostrar la patita profesional, poco lo ha hecho para lo que debería, pero cuando lo ha intentado siempre ha sido por la imposición y por la inquisición ideológica. Jamás ha sido una persona que ha sido capaz de desarrollar un proyecto, de buscar la conciliación o que tenga la misma estructura democrática en la cabeza. No la tiene. Ella se ha criado donde se ha criado y lo que tiene muy claro es, primero, ego memei memecum, ¿no? Entonces, primero estoy yo, luego estoy yo y luego estoy yo. Por cierto, ¿se ha dado cuenta de la caída? Lo digo por si me ve el del perro. Se ha caído ya del guindo, todo, hasta Pablo Iglesias ha caído del guindo y entiende que hay otra manera de entender la izquierda más sonriente, menos avinagrada, menos tendente a la violencia, que ahora nos regala con exordios contra los comunicadores, contra las personas que no son afines a Podemos, porque esto es el comunismo llevado a la quinta esencia, ¿verdad? Vamos a recordar lo que dice ahora Iglesias. Sumar dice, la hegemonía tenemos que ser nosotros, con otro estilo, con otras formas, con otros protagonistas, con otra forma de hacer política. Eso es absolutamente legítimo. Yo esto incluso he tenido la oportunidad de hablarlo alguna vez con Yolanda. Ella me decía, mira, es que a mí me gusta mucho más Mónica García y Más Madrid que lo que hace tu partido. Eso es absolutamente legítimo. Eso ha debido ser duro, que cale en las membranas del tipo este. Por cierto, lo de la tolerancia de Jolly Fashion, pues hasta cierto punto. El otro día se va creciendo y ahora ya dice que los hombres de izquierda son unos peñazos y que ella no es propiedad de ningún hombre. Llevo una preposición conmigo, que siempre es masculina. La preposición es de Pablo Iglesias, es de Pedro Sánchez, es de Íñigo Errejón. Soy libre y estoy harta de ser de hombres. Tengo vida propia, perfil propio, proyecto propio. ¿Qué hacemos con los hombres de izquierdas que se queden a salvo del machismo, pero que luego también reproducen este tipo de comportamientos? O sea, los hombres de izquierdas son un peñazo, Ana, de verdad. Sí, porque encima se creen con el prurito esto de que ellos no son machistas, claro, y esta cosa, porque son de izquierdas, vienen, no sé, laureados de... En fin, no hay cosa peor en el mundo. Bueno, ella luego dice eso de que a ella le gustan los hombres planchabragas, que no sé exactamente qué quiere decir, pero pues ahí lo voy a dejar. Oiga, esto que dice no encaja del todo con que el padre de Yolanda, Suso Díaz, esté dando por ahí entrevistas, que mi hija es la mejor, que hay que ver lo que dicen de ella sus excompañeros de Podemos. Oiga, ¿somos o no somos de ningún hombre o de papá sí? Papá tiene que salir a defendernos cuando toca. Uy, qué confusión también en esto. Don José María Sánchez. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acerca de Yolanda Díaz. Ella no creo que tenga ninguna convicción democrática sincera, ni ahora ni la ha tenido nunca, porque es una comunista radical y por lo tanto lo uno excluye lo otro. Creo que efectivamente, como ha dicho Iñaki, por razón de esa ideología tan férrea, tan rígida que ellos profesan, pues no le gusta nada relativo a la libertad de empresa ni a la libertad en general. Es decir, aquí no nos podemos engañar. Podemos es un partido y todos quienes han formado parte de él, aunque ahora estén en esa escisión o como diría que se llame, en ese grupo de Sumar, pues son comunistas radicales, de poco fundamento intelectual, incluido
incluido Iglesias, ¿no? Que es un profesor de estos llamados de alta velocidad, ¿no? La tesis de Iglesias que yo he leído en diagonal es malísima, está en internet, se puede consultar. Y no, bueno, pues ni siquiera que tendría una actividad de tipo académico, intelectual, pues tiene mucho fundamento, ¿no? Porque él ha sido siempre un activista. No digo que por falta de capacidad o de talento, sino porque no se ha dedicado al estudio, se ha dedicado al activismo. Y los demás, con alguna excepción que podría haber, en fin, que no voy a mencionar aquí, pues es gente de muy poca formación, muy poca capacidad en general, con una gran inexperiencia de trabajo, porque esto que se dice de ellos es cierto, la mayoría de ellos nunca ha trabajado. Bueno, en el caso de Iglesias sí, es profesor, pero otros nunca se sabe. En el caso de Yolanda Díaz, pues es una abogada laboralista, pero vamos, una abogada laboralista completamente anónima, y ya se ha visto que como ministra, pues esta señora es un petardo, ¿eh? Un petardo en el sentido de incompetente. Más allá de que además, como ella dice de los hombres de izquierdas, ella también sea un peñazo, pero un peñazo soberano. Entonces, esto no es más que lo que he dicho antes, en mi opinión, y lamento tener que repetir lo dicho. Es decir, esto es una división oportunista, nada más, en orden a saber o en orden a encontrar aquello que les conviene más para la subsistencia. Y unos han considerado que les conviene mantenerse una posición izquierdista radical en contra del PSOE, que también es radical, pero ellos aún ganar en radicalismo al PSOE y en extremismo, y los otros piensan que convergiendo con el PSOE pues van a tener una mayor chance de mantener una cierta posición electoral, nada más. Dicho esto, antes olvidé algo, y es que cuando he dicho que Podemos es un partido en decadencia y que su coalición con el PSOE ha agravado esa decadencia, esto hay que entenderlo en lo que representa en este momento y desde la formación de ese gobierno. Es decir, que el principal perjudicado por un gobierno en coalición con Podemos ha sido el PSOE. Y el PSOE probablemente tiene en este momento una expectativa electoral que estará, si lo está, que yo lo dudo, en el 22%, que es su peor resultado en esas elecciones que antes mencionaba de 2015 y 2016, cuando empató con Podemos. Es decir, que juntos los dos han ido al precipicio. ¿Por qué? No porque los españoles ahora de repente hayan descubierto ni que son comunistas, que esto ya lo sabíamos. No, van al precipicio porque su acción de gobierno ha sido lamentable en todos los sentidos. Sí. En todos los sentidos. Unos podían resolverlo y otros no. Pedro Sánchez podía haberlo resuelto porque ya no le disputa el electorado de izquierdas lo de Podemos. Podía haber roto cuando hubiera querido, ha decidido no hacerlo. Hasta ahí. Completamente de acuerdo, me sorprendo a mí mismo, completamente de acuerdo con algo de lo dicho por Yolanda. Los hombres de izquierdas son un peñazo. ¿Qué te parece si te vienes un día aquí y debatimos sobre las mujeres de izquierdas? ¿Vendrías? Oye, encantado. Encantado. Te preparo una serie de intervenciones para ilustrarlo y ya verás tú cómo quedan las mujeres de izquierda. Bonita. Venga, nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos con el PSOE y con el Partido Popular, que hay contradicciones en todos lados. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hablar ahora de las contradicciones dentro del Partido Socialista. Yo esto no me lo podía imaginar. Quiero que oigan lo que le sucedió a Sánchez. Podía ser Burgos, podía ser Segovia, podía ser Mislata. Son los tres sitios por los que apareció esta semana. Me parece que la semana que viene no tiene muchos actos. Después de lo de Valencia, de hoy ya se acaba la historia hasta vete a saber cuándo y qué determina Moncloa. Esto es lo que le pasó al presidente en Segovia. Sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. Bien. ¿Podemos continuar nosotros? Bien. ¿Podemos continuar nosotros? Ya habéis hablado. ¿Podemos hablar? ¿El resto? No. Muy bien. Muy bien.
La cosa es que la gente le dice, pero óyeme, ¿a ti qué te ha dado Marruecos? ¿Por qué has entregado el Sáhara? Y él dice, bien, bien, tranquilos, bien. Pero no le dice, como Meloni, no les dice, no, ven, súbete aquí, amigo gay, que te quejas tanto, ven, habla alto, di claro lo que tengas que decir, sin ningún problema, que luego yo te contesto. Sánchez no, bien, Podemos, con educación, pero voz, a ver, explícate, si lo que queremos es oírte, ¿qué explicación das? Por eso cuando se va a Mislata le dicen, ¿cuánto te paga Marruecos? Y aquí viene lo gracioso, a ver si tenemos imágenes de lo sucedido en Burgos, que ahí se ve muy claro. Los que le increpan, los que le reclaman una posición o que la explique distinta a la de entregar el Sáhara Occidental al rey de Marruecos, van con banderas saharauis. Y hasta donde yo recuerdo, he ido a algunos mítines del PP, de Vox, incluso de Ciudadanos. Yo no he visto nunca a nadie con una bandera del Polisario. Nunca, jamás. ¿Dónde las he visto? El 1 de mayo, las he visto en la fiesta del trabajo, las he visto en manifestaciones de Podemos, las he visto en encuentros de estos de rodeemos el Congreso podemitas. Ahí sí que las he visto. Ahí sí que las he visto. Es decir, la gente que se le está subiendo a la barba al César Pedro Antonio José es la gente de la izquierda radical, la gente que era, no sé muy bien por qué, siempre me ha parecido infame que alguien en cualquier espacio político en España sea amigo del Polisario. Ya saben que ametrallaba pescadores canarios y trabajadores en territorio saharaui. Bueno, así es que aquí hay un problema. Esas banderas que algunos invocan, saharauis, es una crítica que proviene de la izquierda. El remedio de Moncloa, hay que reforzar la seguridad y que no accedan esos tipos con esas banderas o sin ellas, y se le haga un análisis de sangre y cualquiera que haya estado al sur de Casablanca que no entre al mitin del presidente. No sé cómo lo harán, pero me cuentan que mis amigos en Moncloa dicen que se va a vigilar que esto no suceda. O si no, el presidente no va a salir de Moncloa, que sería lo más práctico. Miguel Ángel. Claro, no, pero verás, es que esta actitud no es demasiado normal. Todos vemos a los líderes delante de los micrófonos cuando están en un mitin que todos han llegado a tener problemas, porque todo el mundo de vez en cuando pues te viene un grupo que no está de acuerdo contigo y eso hay que gestionarlo. Eso hay que gestionarlo y hay que gestionarlo bien. Cuando la persona que está delante del micrófono es un pendenciero, eso lo gestiona mal. Y este es el caso. Yo creo que hubiera sido infinitamente más razonable el dejar que la gente hablara, porque es además lo que hace todo el mundo, dejar que hablara durante 5 minutos y luego contestar. Y además, como tienes el micrófono, puedes hacer lo que te da la gana. El problema de Sánchez es que es pendenciero. Y eso es un problema muy serio para la institucionalidad. Porque si hay algo básico en una presidencia, es que tiene que ser institucional. Para generar confianza, para generar una legitimidad y un reconocimiento por parte de los que te han dado la confianza y sobre los que tú ejerces el poder. Tienen que entender que tú tienes ese poder, no solamente con boato, que también, también hace falta un poco de boato, pero no todo es boato. Y este gobierno fundamentalmente es el boato, el oropel. Lo demás, pues no sigue por la senda de intentar que la gente confíe. Esa confianza se genera no entrando en pendencias, siendo prudente, y eso no es lo que está pasando. Además, y siguiendo un poco el hilo de lo que decía José María, el problema que tiene ahora mismo Sánchez no es ni más ni menos que el problema que sabía que iba a tener en el 2019. En el 2019 él sabía perfectamente que gobernar con Bildu, que gobernar con ERC y que gobernar con toda esa gente con la que se ha metido, no digo Podemos, con todos los demás, con los que odian a España, iba a tener un problema para gobernar España, porque es una lógica de libro, es una lógica aplastante. Tú no puedes gobernar España con los que odian a España. Tú no puedes gobernar España con los que quieren separar a España. Eso es el libro y eso va a terminar pasando. Lo de Podemos, incluso, fíjate, a lo mejor no nos parecerá bien, a mí siempre me ha parecido horrible desde el minuto cero, pero es un pecado venial. Es un pecado venial. Está mal, pero si no te dejan hacer otra cosa,
al final tienes que intentar gobernar con lo que tienes. Bueno, si has dicho que no dormirías a gusto y que no lo harías nunca el día de antes... Bueno, no pero es que esa es la otra parte de la institucionalidad, claro, no mentir. Claro. No mentir de una manera tan descarada. Por eso te digo claro, que no... Pero es que ese no es el... No te vayas a olvidar. No pidamos tampoco pidamos peras al olmo. Entonces, no pidas tampoco... En fin, la situación que tenía en ese momento con Podemos... Yo la puedo hasta entender. No estaré de acuerdo, nunca lo he estado en gobernar con Podemos. Creo que es una mala coalición. Pero puedo hasta entenderla porque siempre ha existido ese problema que si gobierno con Izquierda Unida, que si no gobierno. Sabes que es a morir. Cualquiera sabía que eso era a morir. Eso era destrozar el Partido Socialista. Está ahora mismo en 110 escaños, le dan... Bueno, posiblemente vuelva otra vez a los 84 que tuvo y luego a los 82. Pero eso era a morir. Pero el gobernar con Bildu, el gobernar con RC, el gobernar con todos aquellos que quieren destrozar a España, eso no puede salir bien nunca. Y él lo sabía. Y él lo sabía porque sabía eso, y yo me he dado cuenta que sabía más cosas. Hace poco le decía, contaba en El Hormiguero, el primer ministro que salió del ministerio, el primero Maxi que Huertas. Huertas. Y decía... Es que yo fui allí a verle y bueno, pues me contaba que él también iba a salir mal, que de política no se sale bien. Bueno, pues a mí me parece inteligente, por lo menos sabe una cosa, que no va a salir bien del gobierno, porque es verdad que de política no se suele salir demasiado bien, porque oye, llega otro y quiere ocupar tu puesto, y es lógico que el otro pues haga cosas distintas y que te deje a los pies de los caballos. Pero es que en este caso es todavía muchísimo peor, porque es que ha tirado por la puerta, ha tirado por la ventana todo el caudal que tenía, en este caso, el Partido Socialista. Bueno, a mí me interesa que durante la semana hemos visto pues, los lazos, las cuerdas con las que se pretende hacer nudos en la Casa Socialista. Una de sus portavoces es Pilar Alegría, que también es ministra, creo que de Educación. No estoy muy seguro porque es de estas que, en fin, podía ser ministra de Desarrollo si estuviéramos en el mundo del posfranquismo. O de cualquier otra cosa, menos de alegrías, que no da muchas. Esta señora, equivocándose de sede, porque lo decía como portavoz del Partido Socialista, pero como ministra, pues decía que la agenda del gobierno va a repartir ayudas, esto es de las frases de Esperanza Aguirre, como el que dice pitas, pitas, pitas y da de comer a las gallinas. Esa agenda social no ha terminado, evidentemente. Este gobierno sabe que todavía queda camino por recorrer. Antes me hablaba su compañera sobre unas encuestas. Al Partido Socialista lo que más le ha preocupado de las encuestas que hoy hemos visto es, por ejemplo, la preocupación que tienen los ciudadanos sobre la vivienda. Pasado Consejo de Ministros, por ejemplo, se movilizaron aproximadamente más de casi 600 millones de euros para la puesta en marcha de esas más de 100.000 viviendas de alquiler social. Con lo cual, sí, la agenda social de este gobierno ha sido una permanente en esta legislatura y todavía, como les digo, nos queda mucho camino por recorrer y medidas por adoptar. Bueno, quede claro que no es el sitio donde hacer anuncios del gobierno la sede del partido, pero hasta ya son finuras que a estas alturas, ¿quién las reivindica? Nada. La cuestión es que ¿quién se cree esto de los bonos y las ayudas de Sánchez? Absolutamente nadie. Ha llegado a un punto en que esto está desacreditado. Que esto si te lo dan, luego resulta que en la renta te va a repercutir, en fin, que tiene un cierto descrédito. Lo de la campaña del cheque bono ayuda no da un voto ya. Y aquí vamos al frente que tiene de verdad abierto en canal, uno es el de Podemos y otro es el del partido Puertas para Adentro. Bueno, pues los varones le han dicho al acto de hoy que no iban porque le han buscado la excusa más peregrina, es que yo tengo que hacer campaña. Y a Chimo Puig, cuando le han llamado, le han dicho, oye, tú no digas que tienes que hacer campaña, que esto se tiene que hacer en Valencia. Ay, es verdad, no puedo. Pero este ha hecho la campaña contra Sánchez de otra manera, con un recurso por el trasvase de aguas del Tajo Segura. Que los regantes valencianos así lo quieren y que él electoralmente necesita estar en contra del gobierno de Sánchez. Bueno, Sánchez, pues todos estos que son soberbios y narcisistas tienen muy mal perder y bueno, un sentido de la piedad discutible, dudoso. Así es que no sé lo que les pasará o si va a tener tiempo Sánchez para ajusticiarlos como hizo con todos los del Partido Socialista que no estaban a favor de él. Por ejemplo, Susana Díaz. También me recuerda a mí
lo de Susana Díaz, mucho lo de lo que está pasando con Yolanda Díaz, ¿eh? No te creas que anda muy lejana una cosa de la otra. Pasa, que luego voy yo si acaso, ¿no? ¿Te acuerdas? Un tal Madina, ¿no? Hombre, sí, pues eso, por eso te lo digo. Bueno, a lo que vamos. Entonces, aquí tenemos un problema, tenemos un frente abierto. ¿Hasta dónde estará de abierto el frente? Que este varón cuyo valor no se supone en absoluto, Emiliano García Paje, dice que él no tiene jefe, que él se siente autónomo de lo que mande el poder de su partido en Madrid. Que me declaro totalmente autónomo, incluso de mi partido. Autónomo, sí, autónomo para tomar decisiones. Porque yo sí puedo decir con tranquilidad que soy autónomo respecto de quien esté en Madrid. Autónomo no quiere decir ir por libre, ¿eh? Ni autónomo quiere decir estar a la contra. Autónomo significa que a mí, si me pagan por defender esto, a esto me voy a dedicar. Ya, bueno, estas bravatas le duran minutos, así que le llaman desde Ferraz y le dicen, ¿cómo? ¿Cómo has dicho? Emiliano, ¿qué te has pasado? Y ya se acabó todo, más no hubo nada. Hombre, oportunidad tuvo la moción de censura. Él hubiera dicho a sus diputados castellano-manchegos que no, que hay que tumbar a este tío, que nos está haciendo polvo con la ley del solo sí es sí, que ahí duele y duele en el alma, que nos ha hecho polvo con el pacto con Esquerra, con la sedición, con la malversación, con todo lo que ya saben ustedes y no vamos a repetir. Yo creo que el drama es morrocotudo si uno analiza los intereses particulares de cada uno. Y ahora pues este se atreve, Paje, porque le da igual. Lo que quiere es salvar la trona. Y la trona la tiene muy complicada. Tanto él como el de Aragón, como el valenciano Chimo, lo tienen muy, pero que muy complicado, Iñaki. Sí, hay una palabra que usa Miguel Ángel que es pendenciero. Es que es pendenciero. Claro, es que esto es muy importante. Pedro Sánchez tiene muchas cosas del zapaterismo, pero es zapatero pero sin talante. Es decir, que el talante era una pátina de mal jesuitismo que tenía Zapatero y que además en este país eso mola y vende. O sea, es lo que está haciendo mal jesuitismo, es lo que está haciendo Yolanda Díaz. Es decir, que es utilizar un lenguaje suave para ganar terreno, y eso a la gente le gusta mucho. Eso es lo que ha hecho también siempre el PNV. Y aquí, porque yo haría hincapié en un punto. Estamos hablando de los socios que tiene, de los que han apoyado a este gobierno, al sanchismo, pero es que nunca hablamos del PNV. Es como si ellos no hubieran apoyado cuando son la piedra decisiva. Es decir, que los que realmente dan el empujón a la moción de censura es el PNV traicionando a Mariano Rajoy, cuando ya estaba todo negociado. Entonces, claro, hay que detener la vista en ellos y poner bien la lupa en quiénes son, porque ahora parece que el PNV no es responsable de lo que está sucediendo. El PNV además sabe distanciarse y nadie les señala. O sea, hay un dicho que es el aldeano que tira la piedra y esconde la mano. Bueno, esto es el PNV. Pero los demás es que no somos capaces de señalar la mano del aldeano que está escondida en estos momentos. Por ejemplo, una ofensiva como la que ha iniciado Pedro Sánchez, que es efectivamente una ofensiva de pendenciero contra Rafael del Pino, ¿no? O sea, contra Ferrovial, que es señalando primero, amenazando después, apelando a que él puede utilizar la propia legalidad contra ellos, es decir, que, o sea, algo inadmisible. Y luego ya, en la última fase ya, mintiendo. Es decir, que tratando de engañar a los inversores y de convencerles de que no les han dicho la verdad la dirección de Ferrovial. Bueno, esto hay que ponérselo al PNV delante, porque el PNV es un partido que de repente hace un papel como partido de empresa, ¿no? Pero es un partido de empresa, es decir, que un partido que durante tantos años, durante décadas, deja que exista ETA, se dedica a hacer guiños cada vez que se van a tomar medidas eficaces contra ETA, siempre pone nos, siempre es sí pero no, es decir que
¿Es realmente un partido de empresa? Hace poco tenían una discusión los mismos miembros del PNV, porque no me acuerdo ahora quién, decía que ETA no había perjudicado en nada a la economía vasca. Y fue Urkullu el que tuvo que rectificar y decir que sí, claro que había perjudicado. Pero bueno, es que esta ha sido una superstición que ha durado muchos años. Es decir, que parecía que ETA no afectaba a la economía vasca. Un partido de empresa que realmente tiene una cabeza empresarial habría aguantado tantos años. O un partido como el PNV, que a la vez que da esa imagen de partido serio que quiere dar, al mismo tiempo está haciendo guiños continuamente al mundo de Bildu, antes que era Herri Batasuna, a una izquierda de expropiese, a un libertarismo que también niega las instituciones, porque también es que el PNV también ha jugado a eso, es decir, que el PNV se ha ido aliando con izquierdas distintas, una ácrata, otra comunista, otra, en fin, y lo estaba haciendo como si ellos no tuvieran muebles que salvar, es decir, que esa ha sido una de las maneras de actuar en política del PNV. Pero no me amplíes el tablero. Bueno, en resumen, el verdadero blanqueamiento que se está produciendo en este momento en la sociedad española no es el blanqueamiento de ETA, que ya, aunque quisieran, no pueden blanquearse, porque entre otras cosas, cada vez que tienen que hablar de ellos mismos, es que lo único que han hecho es matar y tienen que vender que han matado. No, el verdadero blanqueamiento es el del PNV. Y cuando estamos hablando de todo esto, y del sanchismo, y de los últimos coletazos del sanchismo, tenemos que fijarnos en ellos. Y nos tiene que dar miedo a alguien que, como Feijóo, está pensando en volver a repetir esos pactos y volver a tener al PNV como un sostén del próximo gobierno, si es que no le llegan los apoyos y si es que no acaba de tener los apoyos de Vox. En fin, es una expectativa que yo creo, y desde una plataforma a la que pertenezco, que se llama Otra Ley Electoral, creemos, y yo lo defiendo, que ya es hora de que en este país los partidos nacionalistas, no solamente RC, no solamente los que están creando más a la vista apoyando a Sánchez, sino un partido como el PNV no puede ser el apoyo, el que dé estabilidad a un gobierno de la nación. El verdadero daño que siente ya como insalvable la expectativa de voto del Partido Socialista. Lo van a ver a continuación. Datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial de esta misma semana. Son ya 943 los casos, de los cuales 103 están excarcelados y en la calle con unas altas posibilidades de reincidir. Informe de instituciones penitenciarias. El 22,2% de los que salen de la cárcel reinciden. Así que probablemente no nos enteremos porque ¿quién manda en la justicia? Sánchez, pues eso. Pero ahí están los datos. Llegaremos a elecciones por encima de 1000. Ese es el daño, ese es el dolor que siente Moncloa. Don José María. Sí, me vas a permitir, Javier, que corrobore 100% lo que ha dicho Iñaki sobre el Partido Nacionalista y sobre el apoyo que ha prestado y presta al gobierno actual. Tamames, en la moción de censura, estaba sentado al lado de Aitor Esteban, únicamente separados por la escalera, y se lo dijo. Dijo de una forma muy sencilla, como fueron todas sus intervenciones despojadas de cualquier lenguaje académico, dijo, pero ustedes ¿qué más quieren? Si ustedes lo tienen todo, ¿qué más quieren? Vuelvan ustedes a conformarse con un estatuto de autonomía y renuncien a pretensiones maximalistas y de independencia. Y yo digo en la línea de, además de recordar lo de Tamames, que me pareció muy acertado, el otro, por supuesto, con ese gesto que le caracteriza, que es el de la condescendencia, que tiene fundamento en que ha podido determinar quiénes gobernaban en España durante cerca de 40 años. Claro, así se puede ser condescendiente. Se puede ser condescendiente. Yo quiero recordar que en el Congreso actual el PNV está representado con 6 diputados que corresponden al 1,58% del voto popular. O sea, que un partido con esta escasa o escasísima apoyo, escasísimo apoyo en el electorado, determine si en España gobierna el PSOE, gobierna el PP, y todos estos, PSOE y PP, estén aquí a expensas de lo que diga el PNV
y lo que se llamó en su día, cuando, en fin, Pujol y Roca, etcétera, la minoría catalana, y luego a donde hemos llegado, en fin, todos estos partidos nacionalistas que representan porcentajes de voto popular de esta entidad, de este porte, es decir, muy bajo, determinen quién gobierna en España, esto es un despropósito político. Esto no tiene ningún sentido. ¿Pero por qué? ¿En función de qué? En atención a un genuino principio democrático, estos señores determinan quién gobierna en España. ¿Por qué? Pues efectivamente porque el sistema y sus leyes no son las que verdaderamente deberían ser en orden a que se constituyan gobiernos representativos de la voluntad popular y no determinados por minorías exiguas, desgraciadamente. Y ahora, sobre esto último, perdón porque me he extendido un poco, sobre esto de los efectos de la ley del sí es sí. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Es decir, esto se les advirtió, intervinieron catedráticos de Derecho Penal, se les dijo, hay como una cerrazón basada en un prejuicio ideológico muy arraigado y que por lo tanto, como muy arraigado, no pueden renunciar a él todas estas personas que, como Irene Montero, piensan así, y luego está su ignorancia y su soberbia, porque la reacción de Irene Montero cuando ha tenido que hacer frente a estos datos de los que se le había advertido que iba a suceder esto, su reacción ha sido la soberbia. Y no se entiende por qué. No se entiende por qué, salvo, insisto, ese prejuicio ideológico, esa exaltación rabiosa sobre ciertas cuestiones que parece que sea esta chica como una mujer poseída por unas convicciones disparatadas. La niña de Carrie. Sí. Bueno, pero los que hicimos algún vaticinio sobre esta cuestión también patinamos. Los que, como por ejemplo un servidor, porque dijimos, no, bueno, verás, estos están en contra de la penalización de los delitos, en general de todos y también de los sexuales, una posición de cierta parte de la izquierda bastante conocida en el pasado. También nos equivocábamos, porque una de dos, o es que no conocen cómo funciona una brújula, porque ahora han presentado en las enmiendas una petición de penas que es incluso más elevada que las que plantea en su reforma la parte socialista del gobierno. Las dos cosas pueden ser, que no conozcan cómo funciona la brújula, que la pongan boca abajo y no se sepan orientar, puede ser, o, en fin, que no era eso, que era simplemente pues, la soberbia iracunda y fantástica de estas señoras. Raúl. Voy a intentar reconducir un poco al punto que le habíamos dejado y contestarte directamente a rango pared. Pues sí, no es cuestión de soberbia, sino que es patada para adelante, ¿no? Ellos van viendo socialmente qué opinan que puede dar rédito. Se han visto que en esta condonación de penas camuflada, que por cierto, esos datos que están ahí, creo que faltan 4, 5 o 10 policiales que no han dado los datos, que en cuanto los den, esos números van a ser bastante más elevados, ¿no? Con lo cual, ojito. Pero bueno, volviendo a esto de, bueno, pues nosotros dijimos una cosa, se nos han echado encima y ahora parece que nos echan encima, pues digo la contraria. Que eran muy benévolas las condonaciones, pues ahora voy a pasarme 4 meses de frenada y voy a ser el primero de la lista y pido el doble, ¿no? Pero esto te da el sinsentido o la forma que tiene de pensar un gobierno, lo pongo entre comillas, porque al final estamos hablando de ministros, no estamos hablando de un ciudadano que tiene una ocurrencia o de un tertuliano como nosotros que puede tener una ocurrencia puntual, estamos hablando de miembros del gobierno de España, ¿no? Con una caterva de asesores que ya no sé ni cuántos tenemos. Pero eso te dice mucho. Pero vuelve atrás, ¿no? Tú antes has dejado el punto en la diáspora que llamamos socialista, ¿no? Hemos pasado de Yoli a la diáspora socialista, la que se nos viene. Claro, es que hay que diferenciar dos cosas. Los que están, que quieren seguir, y los que quieren estar. Y ahí se empieza a entender mucho más esta noche esa emigración también de Yolanda y el porqué del movimiento de Sánchez. Aquí Sánchez no tiene muchos defectos, tiene una gran virtud, que yo le admiro mucho, que es capaz de ser absolutamente incoherente dentro de la coherencia. Es decir, él se contradice a sí mismo, pero no mueve ni el rictus, porque para él es normal lo que está diciendo. Cuando alguien le está criticando, hemos visto que tenía como resorte automáticos, en ese vídeo se veía perfecto. Bien. Había gente que saltaba antes incluso de estar reprobado. Se ve una persona al fondo, no ha podido ir nada, con una chaqueta rosa sentado, que es como todos los que están en el teatrillo, está a dedo, que al movimiento del clac saltan. Lo dicen, cállate, y luego vuelve a saltar, ¿no? Es decir, ese teatro que Sánchez lleva montado, ahora mismo Sánchez cotiza a la baja. Y cotiza a la baja en términos locales.
Pero no hablemos, habéis hablado de Pajo, de Ximo Puig, el señor Vara, con un AVE que es más lento que el tren de San Fernando, un día lo critica, al día siguiente se suma, pero ellos saben constantemente que ahora mismo tanto el señor Lambán, como el señor Vara, como el señor Paje, como el señor Ximo, tienen sus territorios, sus visires, los tienen en el aire. Una caída de Valencia y una caída de Castilla balancearía enormemente las elecciones de este país, de una manera ya muy clara. De Aragón. Sí, o Aragón la llevaría a una situación muy incómoda. No nos fiemos de... A ver, en nuestro mundo, en el mundo de la gente que trabajamos, con mayor o menor valores, sin ponernos de ejemplo algo, pues algo que se llama lealtad y tal, en este mundo no existe. En este mundo la incoherencia y la coherencia no existe. La lealtad no es un valor. Por lo cual, soy igualmente coherente traicionándote, porque es parte del teatrillo. No nos engañemos. El señor Paje dice que es autónomo. El señor Paje no puede ser nunca autónomo, por definición. Será, en todo caso, autosuficiente o independiente, pero no autónomo. Y tanto el señor Paje y el señor Ximo, que lo hará por la parte del agua, son los mismos que tienen pactada el mantener la poltrona. Y aquí lo que se está viendo debajo de la película, porque el señor Sánchez, con ese narcisismo, siempre le ha gustado señalar. Anda que lo ha decapitado. Ahora no puede haber fugas. Usted hablaba de esas crucecitas que parecían caídas en combate. No se puede permitir ningún caída en combate. Hoy. ¿Qué pasará si el 28, y hablaremos del señor Feijóo, acierta y los datos del Partido Social no son tan malos? Porque igual empiezan a desfilar uno tras otro. Porque aquí nos la jugamos a toro pasado. Iñaki. Sí, sobre esta contradicción que señalabas, que por un lado los jueces, según Irene Montero y Belarra, eran fascistas porque estaban utilizando la ley de solo sí es sí para aligerar las penas de los violadores. Y por otro lado, en un momento determinado, se saca que no, que es que realmente lo que querían es aligerar las penas porque no están por la penalización y la, como le llamaban, el punitivismo, están contra el punitivismo judicial y legal y penal porque esa no es la manera, no es la solución. ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación está en una frase de Lili Brick, que era la amante de Mayakovsky, que decía que si un hombre no acaba con su vida, no se pega un tiro, es porque supera en fuerza las contradicciones que le atenazan o porque no tiene ni idea de lo que es una contradicción. Yo creo que la explicación es esta, o sea, no saben lo que es una contradicción, luego entonces no entran, la incoherencia, para ellos no supone un problema. Mira ahora que ese personaje haya tenido el apoyo que ha tenido de todo el Parlamento, de todo el Congreso de Diputados, vamos, no todo, pero una enorme mayoría, y que vuelvo al tema del PNV, y que el PNV esté apoyando a un gobierno que desafía a Ferrovial, o sea, a una empresa. Esto es posible, pero no porque haya un gobierno Frankenstein, es que hoy hay un Parlamento Frankenstein, y hay que decirlo ya. Tenemos un Parlamento Frankenstein, y eso es lo que hay que empezar a reformar, hay que reformar la ley electoral, y vuelvo a reivindicar uno de los postulados de la plataforma OLE, sí. Otra ley electoral. Decías, Xavier, prevención, retribución. Bueno, decías que pensabas que esto había podido ser también por eso y que al final has visto que no era por el motivo de que la izquierda quería reducir las penas. Bueno, puede que sí, puede que sí. Si ahora, y quizá en otro momento lo expliquemos, pero no quiero dejar pasar este punto como no suelo hacerlo sin contar... No pasamos página, entonces. No, un segundo y nada más para contar que hay otros miles y miles de violadores que no van a constar nunca en ninguna estadística, que son aquellos los que delinquieron con la ley buena, teóricamente buena, la antigua, y que van a ser enjuiciados con la ley futura buena, entre comillas, ya veremos cómo es, pero que, por ejemplo, desde el 2018, 2019 estaban en espera de juicio porque no se les había pillado todavía, no se les ha cazado, no se les ha instruido, en fin, toda esa gente es bastante probable, por no decir casi seguro, que van a ser enjuiciados con esta ley intermedia. Y estamos hablando que si cada año tenemos, desgraciadamente, unos 3.800 delincuentes de este tipo, entre pedrastas y violadores, pues esas son las cifras de miles de personas que no van a saber. Hecho en cuenta. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta nos queda el Partido Popular.
ya estamos de vuelta. Casi nos pillan en una discusión muy acalorada, pero bueno, son de esas que en cierto modo mejor tener en casa, lejos de los focos, sobre lo que va a pasar con esto de, en fin, bien. Vamos con las contradicciones del Partido Popular. Son muchas. Es extraño que florezcan cuando todo va bien. Algo parece que no va del todo bien. Parece que el que midió las expectativas, pues el centímetro lo tenía un poco averiado. Ellos daban por hecho, el PP manda en 3 comunidades autónomas, daban por hecho que 6 o 7 podrían caer. Bueno, pues ahora ya se empiezan a dar cuenta, empiezan a salir encuestas en que sí ganan, pero no gobiernan. O si acaso sería a través de un pacto con Vox. ¿Vox qué va diciendo? Vox va diciendo que se equivocó en Madrid, que basta de pactos así por nada y gratuitos y que ahora va a ser difícil, bastante difícil. Tampoco ayuda pues que vayan achuchando a Vox, por ejemplo, un Ayuso, luego tendremos oportunidad de escucharla, que dice, no, oye, a los votantes de Vox en Madrid, ¿qué tal si me transfuguean el día 28 de mayo? ¿Qué tal si me votan a mí? Hombre. Contradicciones, vamos a las serias. Las serias es que, pues, Feijóo no es un candidato, digamos, con la bravura necesaria para encender el entusiasmo popular. De vez en cuando dice que él se va a corresponsabilizar de los resultados del 28 de mayo. Es decir, que si no son buenos, va a poner la cabeza. Eso da pie a que algunos izquierdistas digan que Feijóo no llegará a las generales. Hombre, ¿cómo no va a llegar a las generales Feijóo? Por favor. La cuestión es que vamos a escucharla a él, a ver si se creen ustedes lo de la corresponsabilización. No he venido a la política nacional para escapar de las responsabilidades, sino para asumirlas. No he venido a la política nacional para ponerme objetivos fáciles, sino para marcar retos difíciles. Y no he venido a la política nacional para que todo siga igual, sino para cambiar y darle a España un nuevo gobierno. Por tanto, el 28 de mayo es la primera etapa para conseguir un cambio de gobierno en España. Sé perfectamente que el 28 de mayo el partido de Sánchez aguantará mejor que en las elecciones generales, pero eso es la lógica electoral. Bueno, él se iba a corresponsabilizar. Al día siguiente, puertas adentro del partido, empiezan a salir comentarios de quién dice qué, la interpretación de este comentario y tal, y queda en que le van a cortar el cuello a los candidatos que fracasen. En alcaldías importantes y en comunidades autónomas importantes que se daban por hechas. Oye, esto es un poco diferente, ¿no? El sumum de la contradictoria evolución del Partido Popular a escasamente un mes y una semana de las elecciones de mayo. Isabel Díaz Ayuso, escuchen lo que dice. Y por eso quiero dirigirme a los votantes de Vox, a los que se fueron del PP, porque no sentían que el PP se ocupase de los grandes debates más allá de la buena gestión. El Gobierno de Madrid ha demostrado 2 cosas. Primero, que nuestro proyecto ha dado todas las batallas y ha tomado la iniciativa política en todo lo importante. Y lo hemos hecho acertando en el cuándo, dónde y cómo. Porque si no, se acaba perdiendo la razón, los ciudadanos se desilusionan y los enemigos de España, de la familia y de la libertad se hacen más fuertes. Es decir, según la señora Ayuso, el problema que tuvo el Partido Popular tiempo Rajoy era que era un partido de gestores, de muy buenos gestores, con gran prestigio como gestores, pero con poca base ideológica, que no rompía nada con el pasado. Si ese es el motivo, como usted, traga con lo que propone Feijóo, que no toquemos nada, no cambiemos nada, somos grandes gestores y vamos a ganar esto porque España necesita un giro en la gestión. España necesita más cosas. Así es que una cosa y la otra chirrían, la verdad, y bastante. A la vez, sorber y soplar es imposible. O por lo menos así lo vemos algunos. Miguel Ángel. Sí, es que, verás, ahí tiene un problema. Yo creo que las encuestas que ha habido últimamente le han puesto un poco en el suelo también a Feijóo, que está un poco disparado. Feijóo necesita sacar en torno a 135 escaños. O sea, porque el pactómetro no es necesario. Aquí solo hay un pacto posible. Para que gobierne Feijóo solamente hay un pacto, no hay nada más. Es que todos los demás
no saquen 176, excepto Vox. Que todo, o sea, no tienes que ir sumando, pues a ver si saco con este. No, no, no. Solamente hay una cuenta. No hay que hacer ninguna más. Si todos, excepto Vox y PP, sacan 176, aunque surja el partido más increíble que sea, también votará Sánchez. Porque eso va a pasar así. Yo creo que ya lo tiene claro todo el mundo. Es un problema para Sánchez, también eso. Es un problema y es también una solución. Pero eso va a ser así, es un hecho que se va a dar. Claro, eso significa que el PP, y pues si Vox está, las encuestas le han dado entre 42 y posiblemente 52, que es lo que tiene ahora, el Partido Popular tiene que estar superando los 130 seguro. Y eso, pues parece que ahora lo tiene, pero claro, cuando con estas cifras puede no llegar por cualquier cosa que pueda surgir, cualquier problema que pueda surgir. Entonces, claro, le han visto las orejas al lobo y han puesto a sorber y soplar al mismo tiempo. Yo creo que en este país lo que necesita de verdad es que se nos hable de las cosas sustantivas. ¿Qué va a pasar con las leyes que se han hecho durante estos 4 años que tanto daño han hecho en España? Con las leyes de las feminazis, con las leyes trans, con todas estas leyes que nos han llevado a una situación de impuestos que están desatados absolutamente, que se mete la mano en el bolsillo al autónomo y no se le saca hasta que no encuentran el dobladillo de debajo de casi del tobillo. Con todas estas leyes, ¿qué va a pasar? Eso es lo que yo creo que debería decir el Partido Popular. Yo sé que es duro en política no hablar de ternura y no hablar de estas memeces, ¿no?, que hablan muchas veces los políticos, ¿no? Pero es que es la única manera de convencernos de verdad, porque lo que la gente quiere, yo con la gente que hablo, a todo el mundo, dices, oye, lo que queremos es darle una vuelta a toda esta barbaridad que ha pasado durante estos 6 años, con todo este feminismo desatado que va a seguir a más, porque como ya no tiene nada que defender, porque ya no hay que defender nada, pues va a llegar a un punto en el que nos hagan... Cambiar el callejero y poner el 50% de las calles nombre, mujer y bueno, nombre... Sí, esto lo propone PSOE. O encarcelarte mañana por ser hombre. Sí, sí. Bueno, vamos a lo que vamos. Dice Feijóo, y tiene razón, las elecciones de mayo son el primer pasaje para que el Monte Calvario se pueda subir y llegar a las elecciones generales. Si el Partido Popular pasa de 3 gobiernos autonómicos a doblar a 6, puede vender que ha tenido un éxito muy considerable. Pero es que eso no lo dicen las encuestas, y eso el Partido Popular se obstina en que lo quiere conseguir en solitario. No admite la posibilidad de... No. Lo decía Elías Bendodo, el coordinador general del Partido Popular. Hay un río que nos separa, nosotros somos los buenos gestores, estamos de este lado, y del lado de allá, de las aguas del Jordán, están todos los demás y Vox. Podemos, Vox, Bildu, Esquerra, Junts, los que dicen que suman, pero solo dividen y restan, todo eso es lo que hay al otro lado de la orilla. El único partido que ahora es capaz de defender el espacio de la moderación es el Partido Popular. El camino de la moderación de Juanma Moreno en Andalucía es el mismo que siguió Alberto Núñez Feijóo en Galicia y el mismo que seguirá el presidente Feijóo en la Moncloa. Esto ya lo hemos entendido, ya nos lo han dicho tantas las veces que ya lo hemos entendido. Tengo yo mis dudas, porque esto de que hay voto socialista, que no se corta la mano antes de votar al Partido Popular, yo lo tengo que ver. Lo tengo que ver. No hay. Lo tengo que ver. No hay. Y por cierto, los señores de la tomografía axial del comportamiento electoral de nuestro país dicen una cosa: voto de Ciudadanos, cuidadín que el PP solo se ha llevado la mitad. No el todo, sino la mitad. Ojo, ojo, ojo. Ahora bien, oiga, vamos a ver si esto que dice usted, don Elías Bendodo, encaja en una realidad que dicen los demás, los que sondean las opiniones, que es como es. Valencia, sondeo del Español, sociométrica para el Español, para ser más concretos. ¿Qué dice este sondeo? Pues ahí lo ven, que sí, que el PP gana 35-37 escaños, estupendo, felicidades, pero que solo no puede gobernar. A ver si les entra en la cabeza. Esto está fenomenal, porque si cogemos la banda baja 35 y 16, pues les da para gobernar con Vox. Con Vox. Hombre,
Yo ya entiendo que no pueden ir a elecciones diciendo que van a pactar con Vox, sí, pero poner tanto entusiasmo en arrojar a Vox al otro lado de la orilla con Bildu y RC tampoco era necesario. Don Raúl. ¿Cómo le gusta a usted ciertos aspectos de la noche? Sobre todo cuando llegamos a estas horas de la noche, usted le gusta Mira, había un político sacarnos al ring. Había un político muy corrupto, cercano a Pujol, Macià Alavedra. Hombre, ¿no? el gran Macià Este hombre Alavedra, tenía un corrupto, dicho, sí. dice, ¿cómo os gusta a los periodistas tocarnos los huevos a los políticos con las manos frías? Yo me jacto de ser un poquito más educado públicamente que Macià Alavedra y, aunque la idea pueda ser la misma, lo expresa de otra manera. Entonces, y yo se lo agradezco. Y yo se lo agradezco cordialmente. Vamos a ver, yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Y voy a aplicar la misma vara de medir que utilizó hace mi anterior intervención con el Partido Socialista. Estamos en un momento electoral y hay una cosa que yo me he puesto aquí escrito para que no se me olvidara decir, que es la literalidad de las expresiones en política es muy cuestionable, ¿no? Y lo aplico tanto antes como ahora. ¿Por qué digo que es cuestionable? Porque evidentemente aquí se dan dos factores. El primero, y voy a los dos cortos que usted ha introducido. Señor Feijóo, pues yo creo que es evidente que su estrategia le está fallando. Él pensaba mantenerse este famoso efecto Feijóo, esta ola, le iba a llevar de rositas hasta la Moncloa, esperando que el señor Sánchez se desgaste, y se está dando cuenta que la población española, como llevamos ya tantos efectos nuevos, empezando por los ciudadanos el origen hasta hoy, que se han ido diluyendo, pues se está quedando sin gasolina. Entonces, sus tiempos no le están saliendo. Luego llegamos a la segunda parte, de la señora Ayuso, ¿no? La señora Ayuso, literalmente, dice que se dirige a los votantes de Vox que habían salido del Partido Popular. Esa es la coletilla, y es lo que dice ella. Es normal que uno intente recabar en el caladero, porque efectivamente Ciudadanos tiene dos fugas. El Partido Popular tuvo dos fugas, la parte de Ciudadanos y la parte que se ha ido naturalmente a Vox, ¿no? Entonces, Ciudadanos, parece que de una manera natural, ya no solo los miembros del partido o los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid y de la alcaldía que directamente se anexionan, sino que evidentemente en la parte de Vox, pues bueno, ella puede tener esa tentación. ¿Por qué digo que esto tiene lógica? Porque lo que necesita el Partido Popular, pero quizá no ahora, y lo hago en clave política, en clave de estrategia política, es un pronunciamiento muy claro. Lo que está esperando el votante, ¿qué es? ¿Qué va a hacer Feijóo? ¿Cuál es el programa de Feijóo? ¿Cuál es la postura de Feijóo? ¿Está a favor del aborto o está en contra? ¿Está a favor de una cosa o está a favor de la otra? Es decir, este galleguismo que estamos viendo hoy, a Feijóo va a tener que pronunciarse, pero no sería muy conveniente en términos de a mes y medio de las elecciones jugar a eso. Algunos creen en esta mesa, en esta noche estamos debatiendo, que no sabemos todos que Vox y el PP van a tener que pactar. No hay, como decía mi compañero, no tiene otra lógica aritmética, porque lo que no va a ser lógico es tener una mayoría absoluta, que no la va a tener. Y con la ley DON, menos. Y como están fragmentada la izquierda, aún menos. Otra cosa es que se beneficien de eso. Pero hay una cosa que es la lógica política. Cuanto más anime, mi capacidad de negociación será mayor. No negocio lo mismo con 125 que con 135, que con un Vox con 40 o 55. A todos los bilbaínos os gusta más el mus que comer con los dedos. Bueno, y alguna que otra vicio tenemos. Lo que te pido es un poquito de tradición de mus, que en España la hay y variada. Y lo que ya sé que vienen elecciones, ya sé que no hay por qué explicarle lo que vas a hacer al votante al 100%. Ahora bien, en lo que me pongo firme es en que hacerlo porque quiero llevarme el voto socialista que está a punto y pensando en Feijóo, eso es una mamarrachada. Eso no existe. ¿Cómo? Claro, ningún socialista va a votar al PP jamás. Por eso, pero díselo, jamás. No vas a conseguir nunca. Díselo a Bendodo. Ni en el peor chiquito de Bilbao te van a votar ningún socialista del Partido Popular. Que no. José María Sánchez. Eso no va a pasar. Feijóo decía en estas declaraciones, yo he venido o no he venido a la política nacional, puede decir lo que quiera, lo que sabemos todos, y quien no lo quiera saber, incluidos los del PP, pues se engaña a sí mismo. Feijóo ha venido a la política nacional a ser presidente del gobierno, porque pudo venir en 2018 y declinó, y dejó la papeleta de la sucesión de Rajoy a Casado, el de las tristes desdichas, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Feijóo no es un político que se caracterice por unas convicciones claras prácticamente en ninguna materia. Y no me estoy refiriendo a que sea gallego de nacimiento, es que él es así. Independientemente de que sea gallego o fuera aragonés, o valenciano o ceutí. No es un político que se caracterice por la claridad, probablemente porque tampoco se caracteriza porque las convicciones que no manifiesta claramente sean firmes. De modo que es un político característico del PP, en línea perfecta, pues Rajoy, Casado, Feijóo. No quiero hablar de los anteriores o del anterior, pero en fin, en alguna cosa podría decir algo parecido. Pero en línea Rajoy, Casado, Feijóo, esto no, aquí no hay ninguna diferencia relevante. Entonces, sabido esto, lo que no podemos esperar ninguno de nosotros, y no debería esperar ningún elector, y en este caso creo que los que tendrían que tomar conciencia de que no se puede esperar son los del PP, es que Feijóo, iba a decir Rajoy porque casi me confundo, pero no, es Feijóo, Feijóo vaya a anticipar lo que va a hacer. Por eso. No lo va a hacer, porque como Feijóo viene con la única intención de ser presidente del gobierno, los medios que ponga para ese fin no son lo relevante, toda vez que no es un político de muy firmes convicciones. Y las pocas que pueda tener no las manifiesta nunca con claridad. De modo que él va a esperar al día de las elecciones. Y esa tarde o noche, una hora después de concluido el recuento, o 2 horas, para respetar Canarias, o 3, con el resultado en la mesa decidirá. Yo no digo que vosotros no acertéis en lo que planteáis, de que la única alianza posible es con Vox. Yo no digo que no acertéis, yo lo que digo es que esto no es lo que piensa hoy Feijóo. Y por eso se reserva hasta ese día. Y por lo tanto, hasta ese día, todo será una sucesión de ambigüedades calculadas con propósitos electorales. Es decir, con la intención de arrancar voto donde pueda. Decís, no puede arrancar voto del centro izquierda. O sí, si considera que lo puede arrancar, dirá lo que agrade a ese centro izquierda de modo que se traslade al PP. Y así podríamos ir hasta el infinito. Porque es un político de estas características. Y quien no lo quiera ver, pues insisto, se engaña a sí mismo. Además, ha dicho Iñaki con razón, se ha hablado, y ellos lo han hecho en el PP, de sus contactos con los nacionalistas. Él no excluye la solución esta tradicional porque muy repetida en los últimos años, pero contraria, como he dicho antes, a todo principio democrático. Es decir, que unos partidos muy poco representativos del conjunto de la nación determinen quién forma gobierno en Madrid. Pues él no renuncia a ese planteamiento. ¿Por qué va a renunciar? Lo hizo Suárez, lo hizo Felipe González, lo hizo José María Aznar y lo hizo en un momento dado Rajoy. Pero vamos a ver, ¿por qué va a renunciar a eso si es algo que a ellos no les repugna? Solamente por una razón, porque es que está tan distanciado, tan sumamente distanciado que... Del PNV no. Del PNV no. Me refiero del 176. El PNV es lábil. Pero ten en cuenta que cuando nació el PNV que no tiene mayoría, que no tiene nada, le queda muchísimo. El PNV, como decía Arlon Toynbee de la Iglesia, es a este efecto ubicuo, está en todas partes siempre, y proteico. Sí, pero proteico cada vez menos. Y no lo digo porque el PNV sea ahora un partido confesional, que no lo es, pero solo este resabio lo tiene. Solo 6 escaños que no ha sido solo el PNV, ha sido pendular. No, pero que ya lo sé. Los catalanes igual. Ni con el PNV, ni con 16 PNVs, ni con 45 PNVs. Pero vamos a ver, pero tú eso no lo puedes saber hasta que no tengas el resultado en la mesa. Y como no lo puedes saber, Rajoy es el que no va a comprometer su voto con nadie ni su lance con nadie hasta que no lo tenga. Rajoy ya está. Perdón, me he equivocado. Esto es un lapsus, pero se entiende. Pero el resultado lo va a tener el día de las elecciones y entonces es cuando decidirá para ser presidente del gobierno, que es su fin y el medio relevante. Concluyo. Esto del PP, un partido de gestión. Bueno, vamos a ver. Esto es una tomadura de pelo y un mito, pero un mito pobretón. No vamos a poder hacer aquí un programa hoy sobre esta cuestión, pero esto que el PP es un partido de gestión, los errores de gestión del Partido Popular son infinitos. Sí, que sí. Infinitos. Yo tuve ocasión de conocer su incapacidad gestora, ocasión profesional, no política.
con las famosas autopistas de peaje, aquellas que sacó a concurso el gobierno de Aznar y que todas acabaron en concurso. Sacó a concurso para licitar y que todas acabaron en concurso. Y al final, por una liquidación procesal, es decir, por decisión judicial, al final el Estado ha recibido la infraestructura, la concesión se ha extinguido y ahora tiene que pagar con arreglo al principio de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y el importe de eso son miles de millones. ¿Y queréis que hablemos del mantenimiento y luego la corrección del sistema de preasignación de la energía fotovoltaica en España con los saldos arbitrales que están recayendo? Pues es que podemos continuar y estamos hablando de contingencias de miles y miles y miles de millones de pesetas. Finalmente llegas a hablar español. Doctor, he dicho dos cosas, podría hablar de doctor Sánchez. No, si eso es así, no lo discutimos. La capacidad gestora del PP no es ni mejor ni peor que la de cualquier otro. Me compráis esto, ¿no? La cuestión es que, hombre, yo lo que cuestiono es que no se puede a estas alturas estar divagando sobre si lo que nos pasó con Rajoy fue que dimos una imagen de demasiado buenos gestores en detrimento de una imagen de un partido que tiene ideas propias sobre las cosas que hay que cambiar para que la sociedad mejore en España. Planteamiento de Ayuso. Y los planteamientos de Ayuso son absolutamente, que es el valor estrella del Partido Popular en el escenario electoral que ustedes quieran, me da igual cuál, pues, hombre, es muy contradictorio con lo que a la vez va diciendo Feijóo, su líder del Partido Popular. Por cierto, nos queda por escuchar una cosa de Ayuso que es muy importante. A muchos votantes de Vox que saben, como yo, que o Sánchez o España, que saben que llevamos razón, les invito a ser, con este proyecto, además, eficaces. Les invito a acertar confiando en este proyecto al servicio de Madrid y de España. Un proyecto que les haga sentir en casa, una casa común, abierta, alegre y digna, en la que las cosas funcionan. Me preocupa más, o me voy a encargar más, de que aquellos votantes que se sintieron decepcionados por el Partido Popular vuelvan a su casa y tener un proyecto común, amplio. Bueno, vamos a valorar esto de Ayuso, si me permitís, porque es un poco irritante. Si al final tu partido tiene que acabar aliándose con Vox, pues alguien seguro le va a recordar que tenían uno que proponía el transfugismo del votante. Por cierto, que se me ha olvidado decirle una cosa. He recibido un mensaje que me hacía un encargo. Si venía hoy alguien de Vox, que les felicitara porque han fichado al único expresidente de Murcia que no está imputado en esa fase de grandes gestores en Murcia, Valcárcel por un lado, Paz por otro, pues Garre, que es el tercero que queda, que no se le conoce ningún problema judicial y ha pasado bastante tiempo de que fue presidente, ha fichado por Vox y me piden desde Murcia que le felicite por ello. Volvamos a Ayuso. Bueno, yo lo que quería decir es, a ver, a mí no me escandaliza tanto como a usted, porque no lo leo en clave de pediatrafoguismo. Lo que está pidiendo está haciendo su trabajo, porque hay que contextualizar esas declaraciones. Estamos a un mes de unas elecciones donde ella ve como cualquier otro un caladero de votos y de oportunidades y está animando a una participación eficaz. Usted es muy libre luego de creérselo o no, hacerlo o no hacerlo. No hay nada para mí ni reprochable, ni inmoral, ni criticablemente ético en que la presidenta de una comunidad representando un partido en un periodo electoral quiera aunar voluntades. Yo no lo veo sabiendo, porque luego el señor, yo no sé lo que tiene el señor Feijóo en la cabeza, pero yo sí sé lo que tengo en la aritmética parlamentaria. Y es que, como decía mi compañero, los números no dan. En el ábaco. Ya está. Entonces, vamos a dejarlo ahí y cada uno digo, es muy habitual en este foro que, lógicamente, pues ¿cómo vamos a criticar la gestión? Claro, siempre critica a quien no ha gestionado. ¿El PP gestiona mal? Pues ha hecho cosas muy bien y ha hecho cosas muy mal. Pues claro que sí. El Partido Socialista ha hecho alguna cosa bien, mayoritariamente todas muy mal. Pero para poder criticar hay que haber gestionado. Es muy fácil irte a la trinchera y criticar la gestión de un tercero. Y podríamos hablar de cómo se han gestionado las fidelidades o los bloqueos en la Comunidad de Madrid o la Alcaldía de Madrid. Yo creo que todos tenemos que tener un acto de humildad, generosidad, para entender lo que estamos diciendo, en el contexto que estamos diciéndolo y en qué momento vamos. Iñaki. Sí. Yo la verdad es que considero innecesario
el gesto ese de Feijóo y del Bendodo, y de Elías Bendodo, y de Borja Semper, de marcar distancias con Vox. Pero si todo el mundo ha entendido, quiero decir que si hay una parte del electorado que por posibilismo y por sentido práctico va a votar al Partido Popular, aunque por ganas pues votaría a Vox, esto ya se ha entendido. O sea, ¿qué necesidad hay? Va de suyo, queda elegante si vas a necesitar en algún lugar. Y luego, si vas ¿no? a necesitar de ellos, ¿para qué lo dices? O sea, son adultos, además, ¿no? ya puestos a decir, di otra cosa, no pactaremos nunca con Vox. Haz como Pedro Sánchez. No, o sea, o mientes. No, hombre. No, claro, no. O sea, lo que no puede ser es decir, me distancio, pero espera, pero luego me voy. A ver. Me interesa tu votante, pero no me interesa. A ver, bueno, en ese sentido, a ver, me parece más inteligente Ayuso en el sentido de que por lo menos no se mete con el partido. Les dice a los votantes que vayan. También, no sé qué lo que es peor, francamente. Pero también era innecesario. Que tampoco se puede meter porque ha sido partícipe de gobierno. También era innecesario, teniendo en cuenta que Ayuso es la única que frenó la sangría de votos hacia Vox, del Partido Popular. Sí. Quiero decir que si ya ha ocurrido, ¿para qué tienes que insistir en eso? Es decir, que a mí me parece, hay una cosa, habéis mencionado el MUS, a mí no soy un gran apasionado del MUS, pero hay un error en el MUS y es hacer señas que se te vean y hacer señas excesivas cuando no son necesarias. Eso es un mal jugador de MUS. Bueno, pues aquí estamos ante gente que jugaría bastante mal al MUS. Entonces, pero a lo que vamos con el tema de Feijóo y termino. El problema aquí es que Mariano Rajoy, cuando gana en el 2011, no hace ideología. Y ojo, era muy importante hacer ideología y poner al partido y señalar todas las tonterías que había hecho el zapaterismo. Porque al no señalarlas, el Partido Socialista no se vio en la obligación de hacer una autocrítica. Y de esa carencia de autocrítica vino algo peor que Zapatero, que ha sido Pedro Sánchez. Entonces, yo, la verdad, y en su día apoyé a Rajoy porque me parecía que era muy importante que saliera Zapatero de la Moncloa, pero para repetir la misma jugada, es decir, que para entrar otra vez en el marianismo segunda parte, ¿no? Que lo importante es echar a Pedro Sánchez, pero no hacer crítica de la gestión que ha hecho, para no oponer un discurso ideológico opuesto a todos los disparates que están todos los días soltando la Belarra y la otro y la Irene o sea, para ese viaje no hace falta el Forjas. O sea, Forjas, que dice la portavoz del gobierno. Por cierto, eso se llama en términos de MUS ir al juego de grandes y no al de chicas, ¿no? Sí, don Miguel Ángel. Sí, yo entiendo lo que ha dicho José María y lo entiendo y lo comparto, pero es que el planteamiento que yo hacía era otro. O sea, yo no digo que Feijóo no quiera gobernar con alguien que sea más suave, más maleable, que le haga todo lo que dice, o que solamente le cueste a España pues soltar unos miles de millones que no son suyos y los suelta para el País Vasco y ya está, ¿no? Pues ya está. Pues es evidente que eso lo preferiría, pero el problema es que con 130 escaños le faltan tantos y tantos y tantos PNVs que no puede llegar a 176 en la vida. Y quiera por FAS o por NEFAS, va a tener que contar, en este caso con Vox, porque no va a poder contar con ninguno más, porque RC no lo va a votar, ni ninguna otra formación que haya en España va a votar la investidura de Feijóo. Es más, como no tenga 176 con Vox, insisto, no sale. O sea, no sale. Bueno, pues el último minuto se lo dejo a usted. Pues yo lo que digo en contestación... Perdón. No, y termino. Y es cierto lo que tú dices, Javier, que no tiene ningún sentido, pero esta es la política, no tiene ningún sentido no hablar de las cosas que nos importan, de la ley trans, de la ley sí es solo sí, del 42%, el 43% de presión fiscal que tenemos las clases medias, bueno, podría extenderme. Y en Andalucía hablar de cogerle el voto al Partido Socialista. Oye, no, mira, eso es imposible, sé serio y cuenta las cosas un poco, en fin. Pues yo aprovecho la ocasión para decir que a riesgo de que me critiquéis como habéis criticado a Ayuso, yo me voy a dirigir a los votantes del PP y voy a decir que aquellos votantes del PP que oscilan entre votar a Vox o al PP, voten a Vox, porque de ese modo no existirá esa posibilidad que tú mencionas, aunque hipotética y remota,
Feijóo tenga la idea de acudir a otros apoyos. Tampoco me parece bien. El votante es un adulto. Los niños no votan. Pero estamos en precampaña. Asumámoslo. Estamos en precampaña. Como el votante Xavier. es adulto, el votante sabrá. Estamos en precampaña. Tiene derecho a hacer lo mismo. No tenemos tiempo para más. Espero que se lo hayan pasado muy bien en el programa dedicado a Jolly Fashionaria. Nosotros nos lo hemos pasado genial, ya lo ven. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda y les espero el próximo sábado aquí como un clavo con el más se perdió en Proa. Lo vas.